saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios? Precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bendiciones de lo alto, apreciados amigos. Como siempre, un inmenso placer enviar un afectuoso saludo en el nombre del Señor. En el día de hoy estaremos tratando un programa muy especial, un tema muy importante. Así que esperamos que pueda ser de bendición para todos. Gracias a ustedes por compartir su tiempo, sus impresiones y sus comentarios en cada uno de los temas que tratamos. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, amados, saludos, Pastor Delgado. Un gozo, como siempre, poder estar con ustedes a través de este programa Fe y Sociedad, a través de Radio Esperanza New York y también a través de las redes sociales. De verdad que estamos agradecidos al Señor por darnos el privilegio de una vez más llegar hasta ustedes a través de este programa y animándoles a que puedan suscribirse al canal Teológico 7 en YouTube, el Pastor Delgado, con algunos otros temas aparte de esto, y invite también a sus amigos para compartir este tema que es tan importante, el que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a comenzar con una breve oración y luego el Pastor Delgado nos va a estar introduciendo el tema que tendremos para este momento. Vamos a orar. Padre bueno del cielo, damos gracias en este momento por darnos la oportunidad de acercarnos a ti en oración. Al presentar este tema, oramos para que tú nos guíes en el mismo y que todos podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Dauri, gracias por introducirnos con esa oración y esperamos que el Señor esté con nosotros en la medida que avanzamos en este tema. La semana pasada o en el tema anterior estuvimos tratando los encuentros cercanos a la muerte. Y ese tema mismo nos movió a nosotros a tratar la primera parte de una serie de 3 o 4 temas que estaremos tratando a partir de hoy, relacionados a la naturaleza humana de las personas en las escrituras. De manera particular, hoy vamos a estar tratando el tema del alma. ¿Qué es el alma? ¿Tienen los seres humanos un alma o son ellos un alma? ¿Podríamos hablar nosotros de alma inmortal o almas inmortales? Pues bien, eso es lo que vamos a estar tratando en esta ocasión. A raíz del otro tema, surgieron inquietudes. Si existe la posibilidad de tener encuentros cercanos a la muerte, ¿implica eso que hay algo que puede salir de los seres humanos mientras el cuerpo está muerto temporalmente? Tener un encuentro con, diríamos, con Jesús o alguna visión del cielo o del infierno, y luego entonces volver al cuerpo y la persona volver a vivir y luego contar esas experiencias. Pues bien, a raíz de ese tema, nosotros nos vimos en la necesidad de abordar estos asuntos que estaremos tratando en el día de hoy. Como ustedes saben, los cristianos no todos estamos de acuerdo en la forma en la que entendemos el tema de la naturaleza humana. Esa idea de que los seres humanos tienen un alma inmortal como una especie de cuerpo abstracto, fantasmal, que es capaz de sobrevivir a la muerte, incluso capaz no solo de sobrevivir, sino de vivir y tener existencia propia, con emociones, sentimientos, experimentar alegría, tristeza, pena, hacer pedidos, bueno, un sinnúmero de cosas. Si eso realmente es posible, ¿qué evidencia bíblica realmente nosotros tenemos para eso? Bien, lo cierto es que dentro de todos los enfoques que tienen los cristianos respecto a estos temas, nosotros creemos que esas creencias están equivocadas porque no tienen el fundamento bíblico. Parece pretencioso decirlo de esa manera porque uno observa que aún los que creen en esas ideas de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo, acuden a las escrituras para encontrar supuestos apoyos o bases bíblicas para afirmar esas ideas. Nosotros, por el contrario, decimos que esas supuestas evidencias bíblicas, eh, cuando son analizadas realmente a profundidad o con detenimiento, muestran todo lo contrario. Así que, Dauris, estamos tratando esta parte en el día de hoy y queremos ver
¿Qué más podemos decir en cuanto a esto? Sí, cuando estudiamos un tema en la Biblia, una de las cosas que son importantes es ver todo el cuadro bíblico sobre ese tema. Así es. Antes de sacar cualquier conclusión sobre cualquier tema que usted quiera, la Biblia habla de muchas cosas. Y también es cierto que la Biblia no siempre trata de explicar curiosidades, sino que presenta lo que presenta y nosotros sacamos las conclusiones basado en la data que esta presenta. Por otro lado, es bueno también entender, Héctor, que todos los seres humanos tenemos presuposiciones. Esas presuposiciones están basadas en nuestro ambiente, que de alguna manera, sea por nuestra tradición religiosa, o sea por las experiencias que hemos tenido en el pasado, experiencias culturales, y de diferentes formas, lo que hemos aprendido, que nos han enseñado. Todas esas cosas van formando nuestra perspectiva y nuestra cosmovisión respecto a la vida y a todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, es evidente que estas presuposiciones afectan en gran medida la forma como nosotros vemos las escrituras. Por eso es bueno que en este tema vamos a tratar de presentar el asunto lo más objetivo posible, basado en el texto bíblico y en la evidencia que encontramos en las escrituras acerca de lo que es el alma. Hoy vamos a estar tratando simplemente la parte del Antiguo Testamento en cuanto a la definición o a lo que la Biblia presenta como el alma. Y yo quisiera comenzar, Héctor, diciendo que en el Antiguo Testamento la palabra para alma es nefesh o nefesh, como no sé la pronunciación, una de las dos, el acento al final o al principio, nefesh. Se repite, se usa en el Antiguo Testamento más aproximadamente de 754 veces, 754 referencias a esa palabra. Así es que usted puede imaginarse cuán amplio puede ser el uso de esta frase. De modo que hay que ver allí cada vez que es usada, en qué contexto es usada, qué quiere significar cuando es usada, para entonces nosotros sacar una conclusión lógica de, en última instancia, qué quiere la Biblia presentar, especialmente en el concepto hebreo, en el concepto del Antiguo Testamento, el significado del alma. Cualquier estudio que se haga más allá, digamos, del Nuevo Testamento, que lo vamos a ver la semana que viene, estará fundamentado en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento respecto a este tema. Bien, tú sabes, Dauri, que cuando yo estuve haciendo los estudios de licenciatura en teología, yo estudié en una universidad interdenominacional, no era adventista. Cuando estuvimos estudiando el tema de la doctrina del hombre, yo estuve de acuerdo con muchísimas cosas que fueron familiares para mí mientras las estudiaba. Sin embargo, recuerdo que en la lectura adicional que se nos asignó para investigar un tema, estaban incluidos dos tomos de teología sistemática de Leo Garrett, hijo. Y en el capítulo que trata sobre la naturaleza humana, a mí me sorprendió cuando el autor analizó toda la evidencia del Antiguo Testamento y llegó a la conclusión de que basada en esa evidencia no era posible de hablar de una dualidad en el ser humano, es decir, que el hombre pudiera estar formado por una parte material y una parte inmaterial. Entonces, ¿cómo ese autor, Leo Garrett, llega a la conclusión, independientemente de haber llegado ya a esa conclusión preliminar, de que el hombre sí tiene finalmente un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo? Pues bien, Mm, lo que él hizo fue que apeló a la literatura religiosa judía intertestamentaria, que ya ya, estaba influenciada por el naturalmente por pensamiento la griego. concepción de la filosofía griega. Entonces, es a raíz de eso que él admite que la idea de la inmortalidad aparece por primera vez en los escritos judíos y luego se le atribuye al alma una existencia independientemente al cuerpo. Yo recuerdo que en las conclusiones del artículo que yo escribí me preguntaba si la Biblia nos aporta una evidencia, pero la literatura intertestamentaria, Inter. que no es inspirada y que está influenciada por la filosofía griega, nos aporta una evidencia diferente. ¿Por qué doblamos la evidencia bíblica ante esa evidencia extra bíblica?
Y recuerdo que eso me provocó ciertos intercambios con el profesor, pero ciertamente él valoraba mi cuestionamiento, porque me imagino que lo hice pensar al darse cuenta de que no podemos utilizar evidencia extrabíblica para manipular o forzar la evidencia bíblica. A mí me... Eso no significa, Héctor, que todos los escritos extrabíblicos de la tradición judía no tengan valor. Natural. Que de hecho en el Nuevo Testamento algunos son citados por los autores bíblicos del Nuevo Ujú, Testamento. ujú. Pero tú sabes, es interesante, Dauris, que el autor pueda reconocer que la evidencia bíblica se mueve en una dirección o por lo menos no aporta ciertos detalles y tener luego que acudir a algo tan ambiguo para poder entonces darle un fundamento a ciertos pasajes y luego justificar la interpretación de algunos del Nuevo Testamento. Así Sabes, es. Dauri, que haciendo un pequeño rastreo del término alma en el libro de Génesis y de manera específica en el capítulo 1, tú sabes que nosotros estamos acostumbrados a encontrar esa palabra de manera fácil en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. La Reina Valera antigua, 1909, traduce llegó a ser un alma viviente. Ujú. Es una traducción ambigua, pero aún así esa traducción denota que quien es el alma es el hombre y no algo que él posee. Eso es Las correcto. versiones modernas traducen llegó a ser un ser viviente. Ujú. La Reina Valera contemporánea, de hecho, dice un ser con vida. Un Un ser ser con con... vida. Sí. Y rastreando la palabra me doy cuenta que aparece por lo menos 3 veces ya en el capítulo 1. Y en el Ujú. verso 20 se utiliza no para hacer referencia a seres humanos, sino A a los los seres animales. vivientes del agua. Eso es Y en correcto. el versículo 21 se repite nuevamente para referir a todo ser viviente que se mueve y que las Ujú. aguas produjeron. Ujú. Ya en el verso 24 nuevamente aparece la expresión nefesh para hacer referencia en este caso a los seres vivientes de la tierra, entiéndase los animales domésticos, los animales salvajes y los reptiles. De manera que la palabra misma no determina el significado sin el contexto Correcto. y no hace referencia a un alma en el sentido de un ser inmaterial capaz de vivir separado del cuerpo. Perfecto. Entonces allí, Héctor, podemos tener la noción de lo que dice eh, el proverbista en Eclesiastés 3:19, cuando dice que la respiración del hombre y del animal es la misma. Uh -huh. Son en Génesis 1, nosotros encontramos, y 2, que cuando usa la palabra nefesh, que es la palabra traducida como alma, se refiere a un ser que tiene vida, sea este animal o sea este de una persona. Vamos a Exactamente. decir por eso ahora que los animales tienen un alma también que sobrevive al cuerpo. De hecho, ahora que estamos en este tema, yo te mencionaba el otro día cuando hablamos, no recuerdo si era de los muertos o qué, de un psíquico que él tiene un programa y en una de los episodios que él tiene, él como que va manejando un vehículo con el propósito de encontrar personas para ayudarlos y decirle un poco de su vida. Y una persona está en el carro con él y él está diciendo a la persona, tengo un mensaje de tu perro. Ay, 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 ay. Y le dice, el psíquico le está diciendo a esta persona lo que el alma del perro le está diciendo. So, es evidente que esta idea engranada en la mente de los seres humanos puede ser engañosa. Por eso la palabra de Dios es la fuente de la verdad que podemos recurrir para entender este tema. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar después con este tema. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. El tema de hoy es el alma. ¿Qué es el alma? Podemos hablar de almas inmortales. Hemos podido ver hasta aquí en las escasas evidencias bíblicas que hemos presentado que inicialmente el registro bíblico comienza hablando de seres vivientes como almas. Aunque el término alma es ambiguo de por sí, está cargado de connotaciones erróneas y, y despiertan las presuposiciones erróneas que tienen las personas respecto al texto bíblico. En realidad estamos hablando no de algo que puede existir,
separado del cuerpo, sino de la persona misma. Vemos que esto, cuando no se entiende, se puede llevar a ciertos extremos y se pueden incluso malinterpretar algunos pasajes. Por lo menos la evidencia que hemos visto hasta ahora, a lo mejor tal vez no define la conclusión de que es una entidad separada del cuerpo que visual, pero por lo menos está diciendo la evidencia hasta ahora de que cuando se está usando en Génesis, por lo menos se está refiriendo a un ser que vive. Por lo menos eso, hasta ahí tenemos, ¿verdad? Bien, en las discusiones que tratan sobre el origen del alma, ya para los que creen que hay un alma, es algo, una entidad separada del cuerpo, a veces se acude también a Génesis 2:7 y muchos creen ver allí en el término vidas, que está en plural. Es increíble eso. ¿Cómo puede haber referencia al hombre a una vida física y también a una vida espiritual? Pero lo cierto es que este pasaje no dice que Dios puso algo abstracto, inmaterial, capaz de vivir separado del cuerpo en el hombre. Lo que Dios puso, según el texto, es la vida misma. El término es neshama, de hecho, para aliento. Dios puso el aliento, la vida misma. Y basado en Job 33:4 y en el libro de Isaías capítulo 2:22, Neshamat, el aliento y la vida son términos sinónimos. No es algo que se pueda entender como el intelecto, como la inteligencia, como algunos han pensado, ni la mente, ni la inteligencia misma, sino que es la vida misma. Así que utilizar el texto bíblico de esa manera no nos lleva por buen camino. Así es. Así es que entonces tenemos el uso de la palabra nefes en Génesis 1 y 2 es ser, un ser que vive. También se usa en Génesis capítulo 9, en Levítico 11, refiriéndose a los animales como seres vivientes. Pero también el término se puede traducir como vida. Por ejemplo, cuando Abraham está con su esposa, le dice, mira, vamos a Egipto, di que tú eres mi hermana, para que sea salvada mi alma, ¿ok? Por causa tuya. O sea, para que mi vida sea salva por causa tuya, para que tú salves mi vida. Cuando, por ejemplo, van a los hermanos de José, quieren matarlo, Rubén dice, no, no le quitemos la vida. Pero el término que usa es no le quitemos el alma, ¿ok? Por ejemplo, cuando dice que estaban allí con José, los hermanos, y están discutiendo porque Benjamín se ha quedado. Y él dice, no, pero si traemos a ese muchacho, mi padre se va a morir, porque el alma del muchacho está atada al alma de su padre. La vida del muchacho está atada a la vida de su padre. Así es. Desde ese punto de vista, encontramos ahora que la palabra alma se traduce como vida, pero también se usa como persona, Héctor. Cierto. Abraham dice que trajo las personas que veían con él, sus personas, refiriéndose a los esclavos que tenía, lo que sea, pero la palabra que usa es alma, las personas que él traía. Por igualmente Jacob, las personas que entraron con él en Egipto, que eran 66, dice el texto, la palabra que usa también es nefes o alma. Por lo tanto, en estos textos estamos viendo ahora que la traducción de esta palabra significa persona. Sí, sabe, Tauri, en esa misma dirección, según la King James o la versión del Rey Jacobo, dame un segundito, por favor, un segundito aquí. Así es que son algunas de las referencias que nosotros encontramos en las escrituras y algunos de los textos que lo vamos a mencionar. Ya mencionamos el libro de Génesis. El pastor Héctor Delgado estuvo presentando allí el capítulo 1, versículo 21, versículo 24, el versículo 30 de igual manera. Y también mencionamos los textos que se refieren a persona. Pueden buscar en Génesis capítulo 12, versículo 5, 17, 14, 36, 6. Y así sucesivamente, son algunos de esos textos. Pero también la Biblia habla de que esa palabra también puede referirse a personas muertas o a cadáveres. Interesante. En la Biblia nosotros encontramos el uso de la palabra nefes como eso. En Levítico 19:28, por ejemplo, le decía que no debían
cortarse por ningún muerto o contaminarse por ningún muerto. Cuando dice muerto, la palabra que usa es nefesh. So, está refiriendo a cadáveres. Esos textos como números 19:28, 21:1, 22:4, números 5:2, números 6:6, 6:11, son textos que hablan del nefesh como un muerto. Es traducido como muerto o cadáver. Ya, te estaba escuchando, estoy por aquí, Dauri. Sabe que pedí un momentito porque tuve un pequeñito problemita técnico aquí. Ok. Pensaba que te había sido. Gracias por continuar la declaración. Yo decía que según la versión del Rey Jacobo o la King James, el término vida, o sea, aparece o nefesh traducido como vida más de 100 veces en esa versión. Y cuando tú hablabas de que se traduce como persona, en el caso de Saúl, cuando dice que tomó sus mujeres en Génesis 36:6, y a todas las personas de su casa, ahí todo el término persona es nefesh. Cuando tú hablas de que a veces se traduce como muerto, también es interesante. En número 5:2, capítulo 9, versos 6 y 7, se traduce como muerto también, o número 6:6 como persona muerta. Así que hasta aquí yo creo, Dari, que nosotros podemos ir ya sacando algunas conclusiones. Creo que Leo Garrett tenía razón cuando decía la evidencia bíblica, la evidencia del Antiguo Testamento no nos permite a nosotros concluir que el alma tenga el matiz de ser como un ser capaz de vivir separado del cuerpo. No puede diferenciarse el alma de la persona misma. No puede diferenciarse. La persona y el alma son la misma cosa. Él mismo decía en un particular, en una nota de su libro, de manera particular, que el término alma podía tener unas 4 acepciones en el Antiguo Testamento. El primero de ellos sería como vida personal y física, que ya lo hemos mencionado. El segundo sería también como que se establece a través de esta palabra los estados de la psiquis, que expresaban sentimientos, emociones, deseos y también el apetito. Recuérdate que antes de grabar el programa estuvimos mencionando el pasaje de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 23:2. Dice que si tú eres una persona dada al apetito, tú debes poner cuchillo a tu garganta, es decir, debes controlar el apetito. Y ahí persona dada al apetito es precisamente nefesh. La tercera acepción que él mencionaba era que puede hacer referencia a personas vivientes en su totalidad. De por sí, aun cuando se refiere a un cadáver, a una persona muerta, está hablando de la totalidad de la persona que ha fallecido. La cuarta acepción, según él mismo, podía ser como una circunlocución o como un sustituto de un pronombre personal. Y esto aparece en Génesis 27:4, número 15:27, capítulo 30 y verso 5, la última parte también. Y sabes, Dauri, que hace un tiempo luchando con este tema, yo dije, voy a leer el libro de los Salmos y voy a ver más o menos, según la Reina Valera 1960, cuántas veces el término alma hace referencia a persona. Y en un análisis no exhaustivo, porque no fue algo académico que yo hice, sino solamente así como un ejercicio de una lectura particular del libro, encontré que el término alma hace referencia a personas más de 50 veces. Incluso, Dauri, cuando encontramos las expresiones como mi alma, tu alma, su alma, generalmente estamos ante pronombres personales o modismos que sustituyen pronombres personales, como por ejemplo yo, tú, él. Correcto. Y eso es algo interesante. Otro elemento que me llamó la atención y conversaba contigo anteriormente es que en el libro de Job 27:3, tú lo citaste, los libros poéticos están, la poesía hebrea es descrita en paralelismos, y esos paralelismos a veces pueden ser sinónimos, antitéticos, sintéticos, lo que sea. El 27:3 del libro de Job es un paralelismo sinónimo en el cual las dos frases se complementan o dicen prácticamente lo mismo, pero se llama sinónimo. Y compara al nefesh con el ruaj, es decir, lo que traducimos como alma, lo compara con lo que traducimos como respiración espíritu. O espíritu. Espíritu. No respiración, sino espíritu. Eso me llamó la atención porque en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, hablando allí acerca de la muerte, el versículo 1 dice, acuérdate de tu creador, no es tu juventud. Versículo 7,
Dice, el cuerpo vuelve al polvo como antes era, que el cuerpo vuelva como era y el alma vuelva a Dios y el y el espíritu vuelva a Dios que lo espíritu vuelve a dio. Dios que lo dio. Ok, so eso él no lo saca de Job, sino que lo saca de Génesis capítulo 2, cómo Pero está compuesto el lo ser está humano. utilizando como sinónimo de aliento de vida, como la vida misma. Perfectamente, Ujú, ujú. perfectamente. Lo que en última instancia nosotros queremos decir con esto es que cuando se refiere al alma, no vemos en la Biblia que sea una entidad por sí sola. Y aunque no podamos entender las experiencias que nosotros podamos tener, y tal vez en algún momento podremos explicar un poco más el asunto de las visiones o los sueños, que es un asunto un poquito más profundo, pero la idea general es que en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, no vemos el alma como una entidad consciente, separada del cuerpo. Y cualquiera cosa que sea el alma, que ya hemos dicho que se refiere a la persona, puede ser el deseo, puede ser esto, lo otro, nunca, nunca tiene que ver con una entidad fuera del cuerpo. Tú sabes que gramaticalmente podríamos decir que en algunos pasajes donde de pronto el alma parecería tener como ciertas características propias de una persona completa, posiblemente el escritor está utilizando el término alma como como sinécdoque, como algo del ser humano que representa la totalidad de la persona y no necesariamente Correcto, ujú, que el correcto. alma sea algo aparte del ser, Ujú, ujú. porque el hecho es que como el alma, el término alma aparece en las escrituras como connotando cosas muy propias de la persona misma, es fácil concluir, basado en la evidencia bíblica, de que es la persona misma. Algunos lo ven como el yo propiamente, como lo que realmente yo soy. Y Ujú. todo lo que yo como ser, como persona, siento, experimento, expreso, percibo, se puede decir del alma propiamente, porque realmente se está hablando de mí. Yo Claro. soy esa alma viviente. En Ezequiel, allí dice el Señor, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Cuando tú So, lees ese pasaje en la Nueva Versión Internacional, dice, el que peque, ese morirá, porque es ah, evidente que los traductores se dan cuenta de que allí no se está hablando de algo que tenga el hombre, sino del hombre mismo. ¿Tú perfectamente. recuerdas el pasaje de David, Dauri, que está en el Salmo 116:10, que dice, porque no dejará mi alma en el Seol? En el Seol, Según la perfecto. Reina Valera Que se propia corrupción. antigua, ajá, es un pasaje un poco confuso, pero cuando lo leemos en una versión más moderna, como la Nueva Versión Internacional, se traduce de la siguiente manera: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No está hablando de un alma que está allí, aparte del cuerpo, sino de la vida misma, de la persona que ha muerto. Si muere, no quedará allí. Eso nos lleva, Dauri, a Así entender es. algo importante. La resurrección es el elemento que trae la esperanza, Así. Porque muchos podrían decir, bueno, pero sí, entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de las otras criaturas o los seres vivientes? Si no tenemos algo que trasciende a la muerte. Es que no tenemos que tener algo que trascienda a la muerte para que podamos ser diferentes a ellos. El hecho de que ya fuimos creados como somos, portando la imagen de Dios, es lo que nos hace diferente. No es Ujú. algo que está puesto en nosotros, aparte de nosotros mismos y que puede vivir aparte de nuestro cuerpo. No, es lo que nosotros como totalidad de manera integral somos. Es Y la correcto. resurrección, si una persona muere y de hecho no hay un alma que sobrevive, eso no significa que hemos perdido la esperanza de una vida futura. Porque, por ejemplo, Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despierta y canta, moradores del polvo, Ujú, ujú. porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Así La es. certidumbre y la esperanza de una vida trascendente no está en saber que yo tengo algo que sobrevive a la muerte de mi cuerpo como un alma. Ujú. Radica en la esperanza de poder volver a vivir. Eso es correcto. Daniel 12:2 especificó eso también cuando dijo que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y algunos serán para vida, aunque otros desafortunadamente será para confusión perpetua. Y cuando tú ves casos como la resurrección
que hizo Elías del hijo de la viuda de Serepta, según Primera de Reyes 17 al 24, es evidente que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección es la respuesta que Dios tiene como alternativa al tema de la muerte y a la muerte misma que nos separa de Dios temporalmente. Así es. Algo más que quiero mencionar, Héctor, ya terminando, es, hay algunos que interpretan el texto de Eclesiastés 3:11 para decir eso sobre nuestra eternidad, cuando dice, y puso eternidad en el corazón del hombre. E interpretan que cuando Dios creó al ser humano, le hizo un alma que es eterna y que sobrevive al cuerpo y que nunca se muere. Evidentemente, hay una presuposición de que el alma sigue para siempre cuando se interpreta ese texto. Cuando Dios creó el ser humano... De hecho, el texto no dice eso. El texto no dice eso. Simplemente que el ser humano quiere vivir para siempre. Dios puso que él quiere vivir para siempre. Los anhelos los anhelos del corazón. Pero cuando nosotros encontramos la creación del ser humano, en la creación del ser humano nosotros podemos ver qué es lo que Dios hace. La Biblia nos dice que Dios pone un alma en el hombre. De hecho, los dos ingredientes ni siquiera es la palabra nefesh. Es hasham, algo así, la palabra para aliento de vida. Sí, shamah, sí, para el aliento de vida, más el cuerpo. Y entonces es cuando la combinación de ambos llega a ser entonces el alma viviente o el ser viviente. Cuando Dios crea, Dios no coloca un alma. Lo que sí es milagroso es que con la respiración, con el aliento de Dios, automáticamente el hombre recibe todo. Recibe la capacidad para amar, la capacidad para alabar, la capacidad para decidir, para pensar, para desarrollar su mente y todo eso, el libre albedrío, con la respiración de Dios, con el aliento de vida, entonces el hombre naturalmente recibe toda esa capacidad. Desde ese punto de vista, hay algo de Dios que nosotros tenemos. Cuando una persona muere, ese poder divino, esa capacidad que vino de Dios, regresa a Dios. Pero no es una entidad que ahora Dios crea y tiene allí un grupo de almas que están en el cielo, están alabando al Señor, ya que la misma Biblia dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Tanto el libro de Salmo como Isaías capítulo 38, versículos 18 y 19 expresan que eso no es posible porque están allí muertos. Eclesiastés dice que su odio, como tú dijiste al principio, su amor, todo eso es puesto en olvido. Envidia, que ya está puesto en el olvido, no puede verte desde el cielo y nada, ¿entiendes? Son las emociones más profundas y arraigadas en el ser humano: amor, odio, envidia. ¿Qué no ha hecho el hombre a raíz del amor o del odio o de la envidia? ¿Qué no ha hecho? Sin embargo, el sabio es claro al decir que cuando la persona muere, esas emociones profundas que mueven la esencia del ser humano como una criatura viviente están en descanso, están en reposo, no existen. De hecho, Lauris, cuando nosotros hablamos de que el alma reposa el sueño de la muerte y que luego se despierta en la resurrección, también esa es una declaración errónea. Ahora, si yo con eso quiero decir el alma, es decir, el hombre, entonces está bien, pero el hecho es que quien generalmente dice eso no está igualando el alma con el hombre. Muere el hombre, muere también el alma. Yo he escuchado personas decir, porque eso seguiría insistiendo en la idea de una dicotomía de existencia en el ser humano. Sí, bueno, y yo sé que cuando vayamos al sur de la semana que viene, será un tema porque el Nuevo Testamento sí lo divide y pareciera ser que hay una parte que es alma, cuerpo y espíritu. Eso los analizaremos en el segundo tema que viene. Con eso que Dauri menciona, hemos llegado al final del programa de hoy y recordamos que hoy solamente estuvimos tratando la primera parte de este tema basado en el Antiguo Testamento. Si ustedes notan, no hemos citado ningún pasaje del Nuevo Testamento. Posteriormente, al segundo tema, que será ya el próximo, estaremos tratando otro tema que se va a concentrar en analizar ciertos pasajes con medios difíciles del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que, leído así a la ligera, daría la impresión de que sí hay algo que sobrevive al ser humano cuando muere. Lo importante es saber que hemos puesto un fundamento y vamos a continuar edificando sobre las informaciones que ya se han provisto. Que el Señor pueda bendecirles rica y abundantemente, y entonces será hasta la próxima entrega.
Hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.